¿Puede el juego convertirse en una de las estrategias pedagógicas más poderosas para aprender un nuevo idioma sin que los estudiantes sientan que están estudiando? La respuesta se encuentra en la gamificación, una metodología que incorpora elementos propios de los juegos para transformar el aprendizaje en una experiencia significativa, motivadora y centrada en el estudiante. Todo inicia con las dinámicas de juego fundamentales, donde la integración de puntos, niveles, insignias, retos y recompensas proporcionan una estructura que organiza el progreso, estimula la participación y fortalece el compromiso con los objetivos educativos. Estas dinámicas se complementan con las plataformas y la personalización, utilizando herramientas como Kahoot o Wordwall, adaptadas a los intereses, la cultura y el contexto de los estudiantes, permitiendo que el aprendizaje del inglés resulte cercano, relevante y atractivo. Asimismo, la versatilidad del entorno garantiza que la gamificación pueda implementarse tanto en escenarios digitales como presenciales, incorporando versiones offline y actividades analógicas que reducen la brecha tecnológica y amplían las oportunidades de aprendizaje. En el centro de la estrategia se encuentra el núcleo interno, motor pedagógico y psicológico donde convergen procesos como la repetición significativa, la colaboración entre estudiantes y la retroalimentación inmediata, elementos que favorecen la consolidación del conocimiento y el desarrollo de competencias comunicativas. A partir de este núcleo emerge la motivación intrínseca, impulsado por el deseo genuino de aprender más allá de las recompensas externas, internas y el fortalecimiento de la autonomía del estudiante. En este contexto se comprende que el juego es un medio, no un fin, ya que las actividades lúdicas no buscan únicamente entretener, sino generar experiencias educativas que promuevan la práctica constante, la resolución de problemas y la construcción activa del conocimiento. Finalmente, la reducción del filtro afectivo disminuye el miedo al error, la ansiedad y la presión que suelen acompañar el aprendizaje de una lengua extranjera, favoreciendo una comunicación más espontánea y segura. En definitiva, la gamificación demuestra que aprender puede ser una experiencia desafiante, divertida y profundamente significativa. Por ello, el verdadero reto de los educadores no consiste en convertir la educación en un juego, sino en diseñar experiencias lúdicas con propósito pedagógico que despierten la curiosidad, fortalezcan la motivación y conviertan cada desafío en una oportunidad para aprender de manera activa, colaborativa y permanente.